podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Finalmente ocurrió y el presidente estadounidense Donald Trump nos impuso aranceles de 25% a todos los productos que mandamos allá de su lado de la frontera. Un caso inédito, de verdad. Estamos en un momento o en territorio desconocido y bueno, este es un episodio especial y me acompañan para platicar de ello Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión, y también Alberto Verduzco, el jefe de información aquí también en Expansión. No sé ni por dónde empezar, Beto. Pues en que se hizo realidad, ¿no? Este tema, esta advertencia desde campaña y sí, pues yo creo que podemos decir y hablar ya concretamente de una guerra comercial. Correcto. Va a suceder. Y la verdad es que lo que primero diría es abróchense los cinturones, que se va a venir esto muy, muy fuerte. Habrá que ver cómo se responde. Y además creo que el primer tema que debemos estar, o uno de los temas que tenemos que estar muy pendientes es la duración, para saber la profundidad del impacto que va a suceder. Antes de ir con tus primeras impresiones, Inge, yo nada más quiero hacer una aclaración a nuestra audiencia, a todos nuestros podescuchas, a las personas que nos están viendo en YouTube. Y es que esto lo estamos grabando domingo por la tarde-noche. Es decir, en este momento no tenemos idea de lo que seguramente hoy, en unos cuantos minutos o en unas horas, dependiendo de a qué hora nos estén viendo o a qué hora nos estén escuchando, la presidenta va a dar a conocer más detalles del famosísimo Plan B, que nunca supimos cuál era ni el A ni el C, pero bueno, vamos con el B. Ellos ya determinarán y tendremos más esos detalles. Entonces, solamente sí quiero dejar eso muy en claro. Estamos haciendo lo mejor que podemos y el análisis lo haremos sobre todo de lo que ya conocemos desde ayer por la tarde, es decir, desde sábado por la tarde. Inge. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que, siendo muy honesta, pocos se imaginaban que realmente lo iba a cumplir, ¿eh? O sea, sí. Y eso no hablo solamente de, bueno, no sé, quizás nosotros, sino a mí me da la impresión que cúpulas empresariales, totalmente, sectores enteros estaban pues muy optimistas respecto a la situación, quizá por una experiencia previa en donde ya habíamos tenido pues este primer mandato, en donde ya había habido amenazas similares que al final nunca se cumplieron, al menos no las anunciadas, ¿no? Porque Trump en su primer mandato pues sí había dicho que iba a imponer aranceles a los vehículos, al final nunca impuso esos aranceles, lo hizo con otros productos y creo que la industria, al menos la industria automotriz, iba un poco confiada en ello. Coincido totalmente porque, a ver, nosotros aquí en Cuéntame de Economía, también en el Daily, en otros espacios que tenemos, la verdad es que yo sí era de la idea de que iba a ocurrir, porque las sensaciones que daba ya un segundo mandato de Donald Trump con el tipo de elección que ganó y además los personajes que lo acompañan hoy en día. De verdad, ya haremos en algún momento algún episodio especial de esto, no sé si aquí o en política o otros datos o en alguno de nuestros productos, pero la verdad vale mucho la pena analizar quiénes acompañan a Trump en su gobierno, en su segundo mandato, porque en algunos casos él es la fuerza sensata, él es la voz de la sensatez, él es el contrapeso de estas personas que son genuinamente mucho más radicales. Y bueno, regresando a lo que decías, completamente de acuerdo. El viernes todavía, el sábado por la mañana, mensajeándonos ahí de pronto con algunos líderes empresariales, con gente de los sectores, te decían, mi corazonada es que no va a suceder nada, no se preocupen. Hubo uno que hasta tuvo el descaro de decirme, vete de puente, no va a pasar nada. Y aquí estamos. Sí, como dicen, 2 horitas después, ¿no? 3 horitas después, no, pues, exacto, ni 3, fueron 2 en esta ocasión, 2 horitas después, y aquí estamos grabando. Pero a ver, 25% de arancel, Beto, que es algo que nunca nos habríamos imaginado de nuestro principal socio comercial. 25% es de entrada un impacto fuerte, pero a ver, hay que decirlo primero. Yo lo que creo es que el primer impacto lo van a estar resintiendo los consumidores allá en Estados Unidos, ¿no? Okay. Bueno, hay que poner de manifiesto cuáles son las razones que llevan a Donald Trump a imponer o anunciar esta imposición de aranceles, que no solamente es para México, también es Canadá, también 25%, con excepción de los energéticos, que son 10%, y en el caso de China es 10%. 10% adicional a lo que ya se les, claro, a lo que ya se les aplica.
Y el gran tema es el asunto de seguridad nacional que argumenta Estados Unidos. Eso es tremendo. Por el tema de pues el crimen organizado que ha permeado allá en Estados Unidos, sobre todo con el tema de las drogas, particularmente el fentanilo. A ver, si ustedes sí están de puente, qué buena onda, me parece maravilloso, y quiere decir que se perdieron las primeras planas y los titulares de los medios de comunicación en domingo, pero el mensaje principal es la liga que está haciendo Estados Unidos al gobierno mexicano con el narcotráfico. Es decir, prácticamente en México dice hay un pacto, hay una alianza entre el gobierno en todos los niveles y los cárteles del crimen organizado, y es por eso que viene este arancel de 25%. Empieza con esto, Ivette, una guerra comercial, y también es el fin de una era porque construimos los últimos más de 30 años nuestro modelo económico alrededor del libre comercio, es decir, de no tener aranceles con el principal mercado del planeta. Y creo que no hay mejor sector que lo ilustre del crecimiento, del desarrollo, de la integración como es el sector automotriz. Sí, o sea, creo que esta forma de hacer e-comercio ha marcado a toda una generación, nuestra generación, ¿no? Totalmente. Porque esto inicia, creo, se empieza a gestar en los 80, cuando se crea la Unión Europea, cuando se crean ciertos organismos que luego dan paso pues al comercio internacional. Luego en el 94 México, Estados Unidos y Canadá firman el TLC, y eso marca un antes y un después, como dices, para diversas industrias, pero un gran ejemplo de ello es la industria automotriz. Entonces, ¿qué pasa? Antes, México pues era un mercado en donde sí había producción, porque eso también hay que mencionarlo. Hay países en América Latina, por ejemplo, que no tienen una sola planta armadora, o sea, son completamente importadores. México sí tenía, antes del libre comercio sí había producción automotriz, pero era una producción muy enfocada al mercado local. Entonces, ¿qué pasa? Los bochos. Los bochos, sí, porque Volkswagen inaugura su planta en los años 60. Sí, o sea, eran modelos bochos, Urus, combis, ¿no? Que eran pensados para el mercado nacional. De pronto sí había cierta exportación, pero bueno, era mínimo, ¿no? O sea, digamos, no giraba el modelo de negocio alrededor de eso. ¿Qué pasa? Pues se abren las economías, y entonces viene una primera oleada de empresas que ven esta oportunidad de instalarse en México en los 90 y entonces empezar a explorar el mercado estadounidense. Por ejemplo, ahí tuvimos una planta de Honda, o sea, la planta de Honda en Jalisco, también llega Toyota, o sea, vinieron sobre todo empresas japonesas porque las tres americanas ya estaban aquí, además de Nissan y Volkswagen, ¿no? General Motors, Ford, Chrysler, hoy Stellantis. Exactamente, estaba además Volkswagen y Nissan. Bueno, luego vienen más japonesas y poco a poco pues empiezan a ver que sí funciona, ¿no? Sí funciona, empieza también toda esta industria maquiladora que es como la antesala de lo que hoy tenemos como una potente industria de fabricación de autopartes, porque empiezan colocándose en la frontera norte pues ensambladoras de componentes que requerían mucha mano de obra, arneses, ¿no? En Ciudad Juárez había muchas empresas que se dedicaban a eso. Bueno, en fin, empieza a surgir una dinámica alrededor de este libre comercio. Y luego, ¿qué pasa? Tenemos una segunda oleada de inversiones entre 2011 y 2015, en donde llegan muchas plantas. O sea, por ejemplo, Mazda anuncia una planta en Guanajuato, Nissan anuncia dos plantas en Aguascalientes, una en alianza con Daimler, ¿no? Para hacer vehículos premium. Llegan todas las armadoras premium, o sea, llega BMW, Audi, Mercedes en conjunto con Infiniti, Honda, que anuncia una segunda planta. Entonces hay reinversiones por parte de las que ya estaban acá. Entonces hubo un boom en ese momento en México relacionado con la industria automotriz. ¿Qué pasa? Se tiene como un pequeño susto en el primer mandato de Trump porque llega diciendo que va a acabar con el Telecan. Al final no pasa, se termina renegociando. De hecho, gracias a eso es que se integra aún más la cadena. Que eso es, perdón, que eso es algo muy curioso.
estos aranceles, y ayer ya iremos al caso de Canadá, porque también el mensaje que sí tenemos completo es el de los canadienses. Ellos sí de inmediato respondieron con sus propios aranceles, en un mensaje además, creo yo, entre lo emocional y y enfadado de Justin Trudeau. O sea, la verdad del mensaje sí era: hemos estado con ustedes, o sea, somos sus aliados, somos sus principales socios. Cuando me pareció muy simbólico que hablara, por ejemplo, incluso de los rehenes en Irán, que seis personas, si no la han visto, ven una gran película con Ben Affleck, Argo, y habla de este tema. Pero cuando fueron estos 6 diplomáticos que huyeron de la embajada, terminaron en la casa del embajador canadiense, los canadienses los han ayudado, se fueron a Afganistán a pelear con ellos. O sea, es una cosa así como muy emocional la que dijeron, pero hubo una cosa que dijo también que parece ser que es el futuro, Beto y Bet, y es que si bien las cadenas están muy integradas, ayer también Justin Trudeau dijo: a lo mejor ya es el tiempo de que volteemos a ver cuando vayamos al súper las etiquetas de lo que compramos. Si a lo mejor es momento de comprar licor canadiense en lugar de bourbon de Kentucky, que dejemos de tomar jugo de naranja de Florida, a lo mejor es momento de que dejemos de comprar carros americanos. O sea, Beto, tengo la sensación, y lo platicábamos un poquito fuera del aire, que es el fin de una era. Puede ser. Yo creo que muy simbólico. Incluso Trudeau también hablaba del tema del turismo. Exacto. De ya no ir con el vecino del sur, ¿no? Así es. Sí, es muy... Yo creo que es un referente muy importante, y seguramente este tema también va a permear o se va a contagiar aquí en México, al menos en redes sociales. Creo que ha habido algunas manifestaciones de ya no compremos los productos americanos, empecemos a privilegiar el contenido propiamente nacional hecho en México. Digo, yo no sé si esto va a tener una mayor repercusión, pero desde luego estas voces que hagan este tipo de menciones, que hagan este tipo de referencias, pues tienen un impacto importante. Sí creo, como lo comentabas, sí puede ser el fin de una era. Esta globalización con la que hemos convivido, con la que hemos vivido en los últimos 30 años, sí puede cambiar mucho, porque hemos visto, y no solamente es Estados Unidos, también en otras latitudes, cada vez más proteccionistas, cada vez esta palabra proteccionismo empieza a ser parte de nuestro lenguaje, y creo que sí puede ser el fin de una era. Que eso me trae de vuelta un poquito, Ivette, a lo que estabas contando de la industria automotriz. Es difícil, va a ser muy difícil regresar a ese nacionalismo y a esa casi autarquía, ¿verdad? En donde no dependamos de absolutamente de nadie ni de nada. Para poner un ejemplo otra vez, ¿cuántas veces cruza en promedio, Ivette, un auto producido en América del Norte? Pues más que el auto, son las autopartes. Okay. Porque puede que, no sé, un motor, ¿no? La cabeza se fabrica en un país, pero luego se fabrica en México, pero luego cruza a Estados Unidos para que se le añada un proceso, luego regresa, y así hasta 8 veces. Es el dato promedio que comparte la Industria Nacional de Autopartes. Entonces ahora, imagínense que por cada cruce va a pagar un arancel de 25%. Es una locura. O sea, no tiene ningún sentido. Y es que así va a ser a partir del 4 de febrero. Ni siquiera hay un tiempo de reacción para que, las cadenas de suministro puedan ajustarse. O sea, en las primeras semanas va a tener que ser así. O sea, esos componentes van a tener, cada vez que crucen esa frontera, que pagar ese arancel de 25%. O al menos así está planteado. Yo no sé si luego pues habrá como algún arreglo, no sé, pero... Pero es que el sistema económico que creamos, no nada más en México, también en Estados Unidos y en Canadá, estaba diseñado alrededor de eso, de una integración regional. A ver, recordemos el contexto en el cual se da el Telecan. La Unión Europea se está creando, China está surgiendo de manera importante, y en medio de eso que dijimos, en América Latina no vamos a llegar a ningún lado porque somos competencia y porque en realidad tampoco había un gran desarrollo ahí, se crea el Telecan, y es alrededor de ese tratado que generamos mucho de lo que hoy en día tenemos construido como país. Sí, Trump puso el primer susto en 2016, nos sienta a renegociar. No aprendimos. Pero iba exactamente, a eso iba. La elección no se aprendió. Sí.
Y es eso, yo creo que en alguna ocasión lo pusimos en una nota, ¿no, Beto? Que era una segunda llamada. Segunda llamada, sí, segunda llamada, y sobre todo para que México comenzara a mirar otros mercados, sobre todo por la gran dependencia que hay en términos comerciales con el mercado de Estados Unidos. Déjenme compartirles unos datos que me parecen interesantes. Del 100% de las compras que hace Estados Unidos con el exterior, 42%, o sea, casi la mitad, se las hace a Canadá, a México y a China. Al principal comprador, a quien más le compra a Estados Unidos es a México. En total, estos tres países equivalen a 1.2 billones de dólares. De ese total, 466 mil millones son con México. O sea, es el principal, su principal socio comercial. China ocupa el segundo lugar con más de 400 mil millones y el tercero es Canadá con 377 mil. Hay un think tank allá en Estados Unidos que se llama Tax Foundation, que está haciendo ya cálculos del impacto que va a tener la gente en Estados Unidos si este tema de los aranceles es permanente. A mí me parece que hasta ahorita es hasta cierto punto conservador, porque considera que el costo impositivo por hogar aumentaría $830 por año. Imagínate que los estadounidenses han estado venían atravesando un periodo de inflación importante, aunque si bien había disminuido. Fue una de las razones por las que votaron por Trump. Por las que se fue Biden. Así exactamente. Ahora les encareces el costo de vida al hogar $830. La economía se puede contraer 0.4% y los empleos que están en riesgo de perderse equivalen a más de 344 mil. Wow. Ese sería el primer impacto que están ya empezando a surgir a raíz de estos datos. Como lo comentas, Ivette, a mí me parece increíble un producto que pasa 8 veces por la frontera, 8 veces aranceles. ¿Cuánto te va a aumentar el precio de un auto? De hecho, sí tengo ese dato. Ella tiene otros datos. No, es que es curioso porque justo es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, el promedio es $3,000 por vehículo, que son unos 60 mil pesos. O sea, imagínense que de la noche a la mañana tú ya tenías el cálculo para comprar tu coche y ahora te va a costar 60 mil pesos más o $3,000 más. Que además son modelos muy populares en Estados Unidos, como son las pickups, por ejemplo. Y que además hay una tendencia en el mercado estadounidense en donde los mismos fabricantes ya estaban teniendo que revivir algunas versiones de entrada o relanzar vehículos de gama baja, por decirlo así, porque ya la gente, por este fenómeno inflacionario que decías, estaba buscando cómo no gastar tanto en la compra de un vehículo. Entonces estaba ese fenómeno y ahora encima que los vehículos que México mandaba para allá pues eran atractivos porque tenían un precio bajo para el fabricante, que luego eso se traducía en rentabilidad para el fabricante y el concesionario, y bueno, al final el consumidor también, pues ahora van a tener este 25% adicional. Que es, a ver, y un poco redondeando la parte económica de corto plazo, o sea, sí Estados Unidos será el principal, por lo menos de inmediato, afectado con la imposición de los aranceles. Curioso también, en el mensaje que da Justin Trudeau anoche, o sea, el sábado por la noche, allá desde Ottawa, él comienza no hablándole a los canadienses, él comienza hablándole a los estadounidenses. Dice, a ver, quiero dirigirme a ustedes en directo, estadounidenses. A ver, ustedes son nuestros brothers, todo cool con ustedes, pero su gobierno, lo que acaba de hacer, les va a pegar a ustedes. Cuando vayan a comprar al supermercado, cuando vayan a la bomba de gasolina y esté mucho más cara, cuando tengan que pagar mucho más por cosas que ya hoy en día de por sí son más costosas, pues, ¿qué creen? Ahora les va a salir todavía más caro. Ahora, la respuesta canadiense, que ha sido más detallada hasta el momento que la mexicana y que sí da la impresión, al menos a mí, y ahorita llegamos al caso mexicano, creo que fue mucho más organizada porque los gobernadores o premier, como se les conoce ahí en Canadá, de las provincias salieron a dar muy unidos. A ver, aquí vamos a hacer esto, vamos a focalizar los aranceles, y lo están focalizando en productos, ojo, de estados muy republicanos. Kentucky muy republicano, bueno, pues no les vamos a comprar bourbon, o ahí tienes 25%
25% al bourbon, que algunos nos lamentamos, pero bueno. En Tennessee, por ejemplo, Florida, toda la parte del maíz, ¿no? De lo que se conoce como el Corn Belt o el cinturón del maíz, que son estados muy republicanos. A ver si eso genera la suficiente presión para que los senadores o los legisladores de esos estados digan, oye, está en peligro mi reelección en 2 años si tú no quitas los aranceles. El gran problema es, vivimos en la era Trump, en donde hay una verdadera y un legítimo temor y una popularidad casi inamovible de parte de la base MAGA estadounidense con Donald Trump. Pero ahora, Beto, México, ¿qué hacemos? Mira, yo lo que estoy pensando es, si quisieran hacer, digamos, esta misma estrategia que los canadienses, tendrían que pensar en esa franja con la frontera norte de nosotros, Texas, que es, digamos, Arizona. Arizona, sí, toda esa parte, California, que es donde más se tiene comercio importante con México. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso y por qué quizás la razón de que no hemos escuchado del famoso Plan B, como bien lo decías, ni siquiera supimos cuál era el A? Pues el A yo creo que era que no hubiera aranceles. El A nos vamos de puente, el B es 25% y vemos qué hacemos, el C es no sé. Yo lo que estoy pensando es que México está siendo muy quirúrgico con el tema de vamos a lanzar aranceles, pero con productos muy, muy particulares que sí le duela a Estados Unidos. Creo que va por ahí, sí van a hacerlo, por eso yo creo que les está tomando algo de tiempo. Correcto. Y tengo una sensación, mira, y espero que esto a mí no me llevan las críticas, pero tengo una sensación de que México ha tenido buenos negociadores en el pasado, tanto para lo que fue el Telecán como para lo que fue el Temec. Se hicieron bien las cosas, de manera que creo que pueden hacer un muy buen trabajo de cálculos, de que todo lo que vaya a responder México también salga lo menos golpeado México, porque va a haber un impacto boomerang. O sea, lo que yo lance, de todos modos también me va a impactar. Yo creo que están haciendo muy buenos cálculos. Confío en que van a tener a buenos matemáticos, a buenos economistas haciendo cuentas para evitar un golpe mayor. Yo creo que por eso, Gonzalo y Beth, ha habido como esta cierta lentitud por saber ese famoso Plan B, pero creo que es porque sí van con productos muy, muy definidos. Eso desde el gobierno, pero por ejemplo, Ivette, desde la iniciativa privada también los hemos visto muy lentos. O sea, perdón. O sea, y yo sé que quien nos escuche dirá, también tenemos nuestras razones, etcétera. Sí, pero por ejemplo, el presidente del equivalente de la Industria Nacional de Autopartes de Canadá, la noche del sábado estaba ya dando referencia de cuál es la estrategia. Aquí la supimos el domingo por la tarde. Sí, o sea, hubo un comunicado conjunto de las asociaciones del sector que la verdad, y perdón, no es como ninguna crítica, yo lo sentí muy escueto. O sea, sí, ¿no? Estamos unidos, pero ¿y cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Se va a buscar diversificación? No sé, ¿nos vamos a enfocar más en mercado interno? No sé, yo sé que es muy pronto, o sea, que también son 24 horas, ¿no? Para esperar pues ya una estrategia, pero a lo mejor sí se hubiese tenido que empezar a pensar en ello desde que ya se veía en las encuestas que Trump tenía altas posibilidades de ganar. Pero de nuevo, Ivette, todavía viernes por la tarde, sábado por la mañana, había gente que te decía, no va a suceder. No hay bronca. Gente de muy buen nivel, de verdad. Gente que en teoría tiene contacto frecuente con sus pares allá en Estados Unidos. Gente que te decía, a ver, dice, no tengo nada de razón porque esto es complicado. Dice, pero lo vemos difícil, lo vemos complicado. Bueno, estamos ya en la guerra comercial. Estamos ya en una guerra comercial, nos guste o no, y también la afectación para el país va a ser fuerte. Ahorita son, digamos, son casi las 6 de la tarde al momento que estamos grabando esto, y ya empezamos a resentir, por ejemplo, en el tipo de cambio. Empezó cuando arrancamos, nada más de que arrancamos este episodio, estábamos en 20.64, ya estamos en 21.33. Ese es el tipo de cosas que vamos también a empezar a ver de ahora en adelante.
el nombre del juego cambió por completo, Beto. Sí, Gonzalo, hasta del comentario anterior hasta parece que sí nos agarraron en puente. Y nos agarraron en puente. Porque sí parecen dormidas las autoridades y también las organizaciones, los empresarios, la iniciativa privada. Mira, Gonzalo, hay un tema muy interesante con el tema del tipo de cambio. Sí, es la primera variable que se nos mueve y que nos da como una referencia de, esto sí va muy en serio, va... pero mira, es curioso, pero también a medida de que vaya depreciándose el peso, hasta cierto punto puede diluir el plan de Trump. Claro. Porque cuando tú exportes, obviamente te van a cobrar el arancel, pero vas a recibir dólares que al intercambiarlos por pesos te van a generar más dinero. Claro. Entonces, de alguna manera, eso te va a compensar el impacto que te genera el arancel. Entonces, eso pues puede ser hasta cierto punto un amortiguador, el tipo de cambio. Que tú y yo sabemos muy bien cómo nos dicen que el tipo de cambio es un buen amortiguador. Sí. Para este caso, puede jugar un papel en el que la afectación sea relativamente menor. Y nada más lo único que sí, Gonzalo, yo quisiera mencionar es, para tener un poco de idea del impacto económico, habrá que ver la profundidad y para ver el impacto económico y su profundidad, habrá que ver cuánto va a durar este tema de los aranceles. Porque ya tenemos una experiencia en 2019 y 2018, con Donald Trump también se le puso arancel al acero y al aluminio, 25 y 10% respectivamente. Duró un año. En aquel momento el argumento era porque ponía en peligro seguridad nacional, ¿no? Era un tema de seguridad nacional. Sobre todo porque venía la mayoría de lo que entraba a Estados Unidos vía México era que se compraba de China. O sea, éramos como el caballito de Troya. Triangulaba. Era una triangulación, era lo que comentaban los americanos. Sí fue una duración larga porque fue un año. Sí. No fue tampoco permanente. Yo esperaría que esta no dure un año, porque 25% y a todo lo que se está contemplando, sí tendría un impacto muy fuerte. Yo nomás, termino, porque esto puede generar una recesión económica. La durabilidad de este tema. Es que justo ahorita que dijiste eso, Trump lo ha usado como ejemplo para decir, cuando pusimos ese arancel, sí hubo una relocalización de empresas. O sea, sí ese acero que se producía en Asia, hubo inversiones que llegaron a Estados Unidos para incrementar la producción de acero. Entonces, claro, la lógica es, ¿no? Si eso pasó con ese producto en particular, ¿por qué no podría pasar con todo lo demás? Pero, pues, habrá que ver, porque no es tan sencillo. O sea, por ejemplo, montar una planta de vehículos es una inversión de entre 700 y 1,000 millones de dólares. O sea, 700,000 o 1,000 millones de dólares. O sea, promedio. Y la construcción, la planta que se ha construido más rápido en México fue la de Kia, que tardó un año, pero de ahí puede ser, el promedio son de 2 a 3 años. O sea, casi que la planta se va a terminar de construir cuando a Trump le quede un año de mandato. Entonces, no sé, o sea, la verdad es que no va a ser tan rápido. Al menos en ciertos sectores no va a ser tan rápido. A ver, lo que sí sabemos, y antes de despedirnos, es que es un cambio, creo que coincidimos los tres, es un cambio de época, es un cambio de era por completo. Aquí en Expansión, la verdad, y sí lo vamos a presumir, le hemos dado seguimiento muy puntual a todo lo que ha venido sucediendo. Sabemos que en muchos espacios nos ha llovido, ¿verdad? Muchos comentarios es que Trump, sobre todo en el Daily, ¿verdad? Esta es la razón, queridos escuchas, estimada audiencia. Esta es la razón por la cual ponemos tanto énfasis en esto que estaba sucediendo, en los nombramientos de las personas que están en su gabinete, en lo que se... Y de verdad, pensar, yo creo, ahorita en estos nacionalismos de, pues ahora yo nada más compro lo mexicano, es de verdad muy difícil, porque estamos en un proceso ya de integración regional y además de integración a nivel global tan profundo que díganme que es 100% o auténticamente mexicano en el día a día de lo que hacemos. Sí. O sea, es muy complejo ya. Gonzalo, yo nada más quisiera hacer una referencia también, igual antes de terminar. Aquí en Expansión, cuando fue la convención republicana, hicimos un live y me acuerdo que con una de nuestras expertas platicábamos del tema de que se venía la revisión del TEMEC en 2026, pero hablábamos de revisión y dentro de la conversación que teníamos en ese live,
ya empezábamos a cuestionarnos si iba a ser una revisión o una renegociación. Bueno, pues en ese mismo live se habló incluso de que podía peligrar el TEMEC. Sí. Hoy hay quienes están diciendo que aranceles de 25% con una permanencia larga no le hace sentido ya al TEMEC y puede morir el TEMEC. Ya llegamos a esa instancia, entonces por eso yo decía al principio, abróchense los cinturones. Sí, no sé yo si se adelantó la revisión ya a mediados de este año. O sea, yo creo que ese va a ser el foro en donde, bueno, claro, si es que ocurre, pero, pero al menos yo creo que esa es la ventana, o sea, la primera ventana de tiempo que tendremos, ¿no? O sea, serán esos 6 meses en donde, pues, yo creo que tendremos esos aranceles. Se llega a esa negociación o a esa revisión a mediados de este año y a lo mejor ahí se pueden poner ciertas cartas sobre la mesa, ¿no? Yo como comentario final nada más voy a decir que veo muy complicado que esto sea de corto plazo por 2 razones. La primera es la razón por la cual se supone que le ponen el arancel a México y es esta supuesta relación que categóricamente en un tuit la presidenta dijo no es cierto, ¿verdad? Esta alianza entre el narcotráfico y el gobierno federal. No vemos que los índices de violencia bajen, no vemos que la producción de droga disminuya, no vemos que los cárteles pierdan fuerza, todo lo contrario. Y ahí te va la otra. Tenemos la reforma judicial. Y tenemos una reforma que seguramente va a estar muy cuestionada y que va a dar muchos argumentos para decir, ya ven, al sur de la frontera las cosas no están nada bien. Pero bueno... Híjole, Gonzalo, nos hubiera encantado empezar 2025 con buenas noticias. Sin duda, pero bueno, no ocurrió así. Muchas gracias, estimada audiencia, estimados podescuchas. Muchas gracias, Ivette, por habernos acompañado. Muchas gracias, Beto. Vamos a darle muchísimo seguimiento a todos los temas relacionados con la guerra comercial. Tendremos, de hecho, el próximo martes, no se lo pierdan, un live. Les dejaremos la hora en la descripción de este episodio. También lo estaremos recordando en el resto de nuestros productos, en el resto de nuestros podcasts. Habrá también un episodio especial del Daily para mañana por la mañana, con el cual pues, podremos, digamos, discutir un poquito más a raíz de lo que se anuncie en un rato ya en la presidencia o por parte de la presidencia. Por lo pronto, de verdad, sigan toda la información en expansión.mx y ya saben que leemos siempre todos sus comentarios buenos, malos, ya no hablen de Trump, etcétera, en @expansiónmx. Hasta la próxima. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.